La relación entre política e historia es íntima y estrecha. Se ha dado, se da y se seguirá dando. Lo dijo uno de los clásicos que mejor ha envejecido. Muchos autores con el paso de los años pierden vigencia, pierden lustre. No ha ocurrido lo mismo con George Orwell. Sus aportes al pensar cómo venía el futuro en elementos como el Ministerio de la Verdad han envejecido muy, pero muy bien. George Orwell nos decía ya en la década de los 40 que quien controlara la narrativa del pasado también controlaba el futuro. Era la mejor fórmula de tener una visión y una unidad en torno a esa visión. Uno ve muchos ejemplos al respecto. Lo ve, por ejemplo, en la Rusia de Putin. Ya tiene una legislación que castiga a quienes quieren comparar la invasión alemana con las decisiones equivocadas que tomó Stalin y la dirigencia soviética de la época. Para ellos, en esa etapa, tienen una visión de país y también de Estado. Occidente y Hollywood se han unido en minimizar el aporte soviético en la derrota de Hitler. Recuerdo como hace algunos años, para celebrar el aniversario de ese triunfo que los rusos de hoy llaman la Gran Guerra Patria, al igual que lo decía la Unión Soviética, ningún líder de Occidente acudió a la invitación que hiciera Putin. ¿Cómo quieren enfrentarlo? Con una verdad histórica, una verdad producida por decreto y desde el poder, una verdad que no admita una visión que cuestione. Y por cierto, uno no puede comparar a quien agredió, como la Alemania nazi, a quien se defendió, por brutal que haya sido el comunismo y el estalinismo de aquella época. Pero transformarla en visión oficial se da en muchos países, se está dando en España. Sí, la misma España que pretendía juzgar y pretende juzgar lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, pero que todavía no ha juzgado a nadie, ni lo ha hecho ni lo hará, en torno a lo que ocurrió en su guerra civil y el 1.000.000 de víctimas. Allí Sánchez, el Partido Socialista y Podemos salen con su versión de lo que es la memoria histórica y, por cierto, las penas para quienes no compartan esa visión histórica. Se da en Polonia, con toda una legislación que pretende reescribir la historia. No lo terrible que fue Auschwitz y los campos de concentración, sino que transforma en un delito, en una falta grave al menos, como mínimo, a quienes quieran pensar que hubo algún tipo de colaboración en la sociedad polaca hacia el Holocausto. También se da a otro nivel en la sociedad en Estados Unidos. Se da en torno a la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza recuerda un poco lo que era la clase social en la China de Mao o en la vieja Unión Soviética. Aquí el tema que lo domina todo es la raza. También en torno al proyecto 1619, que se originó en un diario, en la revista del New York Times, y que plantea que aún, o más importante que la llegada de los peregrinos ingleses, fue la llegada de la esclavitud. De ahí el nombre de 1619, cuando llegaron los primeros esclavos afroamericanos, porque también los hubo blancos en aquella época, llegaron a la plantación de Virginia. Algunos quedan afuera de esta visión. Por ejemplo, antes que los ingleses llegaron los españoles a lo que hoy día es el territorio de Estados Unidos. De hecho, el estado de Florida, de donde estoy haciendo este comentario, el estado de Florida, al igual que los países latinoamericanos que han sido más tiempo parte del imperio español que países independientes, se da lo mismo. Han sido más tiempo parte del imperio español que lo han sido de Estados Unidos. Pero ese debate se está dando más que en el poder, en la sociedad americana, en la guerra cultural que los divide, en las elecciones que dan para quienes controlan los sistemas educativos a nivel local en los condados.
¿Por qué? Porque eso tiene destinatarios favoritos en todas partes, las Fuerzas Armadas y el sistema educacional. Y también afecta a países menores, también afecta a mi país, a Chile, en el sentido que las FUNAS buscan cumplir el mismo objetivo de establecer una verdad oficial. Política e historia están ligados, lo han estado en el pasado y lo seguirán estando. En esta lucha por la narrativa del pasado transmitida al futuro, se resuelve buena parte del poder político hoy en el día de hoy. Y al respecto, no hay excepciones. Soy Ricardo Israel en mis comentarios.